Napoleón Hill, mata el miedo. ¿Qué pasaría si el miedo ya no tuviera voz? No después de mañana, no después de años de lucha, pero cuando este discurso termine. ¿Qué pasaría si cada susurro de duda, de cada vacilación silenciosa, de cada cadena invisible que alguna vez te ha retenido, se rompió, no se manejó, no negociaron contigo, pero se quitaron? El miedo no naciste con él. Te lo enseñaron. Entrenado en ti, instalado por hombres que hace mucho tiempo habían entregado su propio poder. Y lo que puede ser instalado se puede desinstalar. Antes de que se sepa cualquier otra cosa, este miedo no es una fuerza de la naturaleza. Es una creación de la propia mente del hombre. Y lo que la mente crea, también puede destruir. Estoy ante ti, no con palabras agradables ni filosofía ociosa, sino un desafío espiritual que, si se acepta, cambiará el curso de tu vida para toda la existencia. Hay un asesino silencioso entre los hombres, uno tan astuto, tan sutil, que arruina vidas mucho antes de que un hombre se dé cuenta de que ha echado raíces. No es pobreza, no es fracaso. Es el miedo. Ha mantenido a más hombres en la ruina que la mala suerte jamás lo ha hecho. Ha sofocado más potencial del que las cadenas o jaulas jamás podrían. El miedo no es ruidoso, susurra. Y lo peor de todo, se disfraza de razón, de lógica, de precaución. Pero no te equivoques, es el carcelero de la grandeza, el asesino de los sueños, el enemigo de todo éxito. Hoy no hablaré para entretenerte. No te calmaré con consejos reconfortantes. Hablaré contigo con el propósito de un hombre que ha caminado con titanes como Andrew Carnegie, Henry Ford, Charles Schwab, Thomas Edison y John D. Rockefeller. Y vio de primera mano que la única diferencia entre el hombre que construye un imperio y el hombre que muere con arrepentimiento es el que se negó a dejar que el miedo guiara sus pasos. Esta es tu declaración espiritual hoy. No coqueteas con el coraje, te casas con él. No domesticas el miedo, lo terminas. No esperas a sentirte listo, te mueves como si ya eres. Esto no es una lección. Este es tu renacimiento. Y cuando esta hora termine, el hombre que se sentó a escuchar no será el hombre que se levante. Porque hoy hacemos del miedo al sirviente, no al amo. Comencemos. El miedo no anuncia su presencia con un rugido. Entra de puntillas por costumbre. Entra por silencio. Y ata a un hombre, haciéndole creer que la cuerda es parte de su propia piel. El miedo, mi amigo, es un adversario astuto. No te golpea como un rayo. Se filtra en tu ser como una niebla hasta que olvidas lo que el sol parece. Rara vez se nombra. Se esconde detrás de frases como estoy siendo cuidadoso, ahora no es el momento, necesito más claridad o qué pasa si sale mal. Pero déjame decirte claramente que esos no son pensamientos sabios, son pensamientos esclavizados. Son los sonidos de un hombre que ha olvidado que él manda en su mente y ahora se inclina ante ella. He estudiado a los hombres más poderosos que el mundo ha conocido. Y te aseguro que ninguno de ellos estaba libre del miedo. Lo que los hizo poderosos no es la ausencia de ella, sino su dominio. Permíteme llevarte de regreso a cuando me senté por primera vez en las rodillas de Andrew Carnegie. No me habló de industria ni de acero. Habló del pensamiento. Y me dijo, el hombre que no domina su propia mente no es mejor que un caballo salvaje esperando ser domado. Y vi en él algo que el miedo no puede tocar, la precisión del propósito. Verás, el miedo tiene un objetivo, dispersar tu energía, hacerte detener cuando deberías actuar, hacerte dudar cuando deberías moverte, hacerte pensar en círculos hasta que la oportunidad se haya ido. Es un ladrón silencioso. Y roba más que acción, roba la identidad del hombre en el que naciste para convertirte. Considera que este miedo comienza como un pensamiento pequeño, un pensamiento susurrante, una duda, una vacilación.
pero si ese pensamiento no es captado y reemplazado, se repite. Y lo que se repite se convierte en ritmo. Y lo que se convierte en ritmo se convierte en identidad. Así es como el miedo conquista las naciones. No a través de armas, no a través de la sangre, sino a través de mentes que entregan su poder sin luchar. Y por eso debo preguntarte, ¿qué miedos has permitido que se conviertan en hábitos? El miedo a la pobreza. El miedo a la crítica. El miedo a la pérdida. El miedo a la mala salud. El miedo a la vejez. El miedo a la muerte. Nombra estos 6 fantasmas en Piensa y hágase rico porque acechan a más hombres que el fracaso jamás podría ser. Pero lo más peligroso de ellos es que a menudo vienen disfrazados de inteligencia, precaución y humildad. Déjenme darles un ejemplo. Henry Ford no era el hombre más culto de su tiempo, pero poseía un rasgo que lo convirtió en rey tanto de hombres de letras como de eruditos. No dejó que el miedo tomara decisiones por él. Cuando dijo que construiría un automóvil para el hombre común, no era aclamado. Se burlaron y dijeron que era imposible, que carecía de conocimiento, que nunca se había hecho. Y, sin embargo, lo construyó porque se negó a tener miedo en absoluto. Ford entendió una ley que la mayoría de los hombres nunca descubren: el miedo se multiplica en el silencio, pero el coraje se multiplica en el movimiento. Incluso Edison, cuando se enfrentó a 10.000 fracasos, nunca le dio al miedo la última palabra. ¿Por qué? Porque él ya había decidido el final en su mente. Y confiaba en que la ley de repetición lo llevaría hasta allí. Entendió que la mente debe ser entrenada como una máquina. Que el miedo no es más que imaginación sin entrenar que corre desenfrenada en la ausencia de propósito. Y por eso te pregunto ahora, ¿qué parte de tu vida se ha arraigado el miedo? Míralo de cerca. ¿Se esconde en tu vacilación a hablar con valentía? ¿Susurra cuando retrasas el sueño que dices querer? ¿Guía tu mano cuando te aferras a la conformidad con una vida muy por debajo de su diseño? No la disculpes. No la expliques. Nómbrala. Acéptala. Y luego reemplázala. Porque aquí está la verdad que nadie te dirá. El miedo no abandona al hombre que lo tolera. Abandona al hombre que lo rechazas como veneno. No vences al miedo esperando que desaparezca. Lo vences al ser más alto que él. No se escapa del miedo pensando en cómo rodearlo. Si caminas directamente a través de él y descubres que era un fantasma todo el tiempo. Charles M. Schwab lo entendió. Una vez me dijo: Señor Hill, el mundo no pertenece al hombre que evita los errores, pertenece al que se mueve adelante sin importarles. Esa es la verdad del poder. Que el miedo siempre grita, pero tu fe debe hablar más fuerte. Y la fe no nace de la inspiración, nace de la repetición. Si repites el miedo, vives con miedo. Si repites poder, empiezas a irradiarlo hasta que el miedo ya no te reconoce. Así que déjame ir tú con un reto. Desde hoy en adelante, escribirás cada miedo que te ha paralizado. Ya no tendrás miedo. Ya no lo dejes esconderse detrás de excusas. Lo llamarás por lo que es, una mentira. Y luego, cada mañana, hablarás su contrario con convicción. No tengo miedo al fracaso porque soy un hombre de ejecución. No temo a las críticas porque soy leal a mi visión, no a los aplausos. No le temo a la pobreza porque sé que las riquezas empiezan en el pensamiento y se multiplican en la acción. No me inmuto ante la incertidumbre porque yo soy el autor de la certeza. Lo dices hasta el alma lo cree. Lo dices hasta que el miedo ya no tenga asiento en tus pensamientos. Porque el hombre que quita el miedo no es el hombre que nunca tuvo miedo. Es el hombre que se alzaba más alto que su propia mente. Y eso, mi amigo, es donde comienza la maestría. La mente subconsciente no razona.
no juzga, no discute. Acepta y actúa según lo que se le repite con fe. Y en ello reside tanto tu prisión como tu liberación. Pasemos ahora del campo de batalla del miedo al centro de mando de la mente. Porque si el miedo es el enemigo, la mente subconsciente es el campo de batalla y la autosugestión es tu arma más poderosa. Quizás no puedas verla con tus ojos, pero gobierna cada paso que tomas, cada palabra que dices, cada resultado que atraes. El subconsciente no duerme. No cuestiona. Simplemente recibe y refleja lo que se le da a través de la repetición, a través de la emoción y a través de la creencia. Esto no es una afirmación mística. Es una ley, un principio universal tan real y rígido como la gravedad. Permíteme ser directo. Si has vivido con miedo, en carencia, en vacilación, no es tu culpa. Es tu programación. Y si esa programación ha sido escrita por otros, por tu entorno, tu pasado, tu dolor o las voces asustadas de mentes pequeñas, entonces por supuesto has dudado, por supuesto que has dudado de ti mismo, por supuesto. El miedo ha tomado las riendas. Pero aquí está la verdad revolucionaria, puedes reprogramar todo el sistema. Déjame decirte cómo. Tomemos una lección de Henry Ford. Este hombre se repitió a sí mismo y a otros sin disculparse, ya sea que pienses que puedes o que pienses que no puedes, tienes razón. Ahora mismo, ¿qué es eso sino una sugerencia de Otto? Y no lo dijo una vez, lo vivió. Construyó imperios a partir de eso. Se enfrentó al ridículo con eso en su mente. Y finalmente, el mundo no se inclinó ante su fuerza, sino ante su creencia. ¿Por qué? Porque la creencia es contagiosa. Pero primero debe instalarse. Ahora entienda que esta sugerencia automática es el acto deliberado de alimentar a la mente subconsciente con las creencias que quieres que opere desde ti. Haz esto a través de la repetición, mediante declaraciones emocionales de propósito, de identidad y de fe. Y hazlo hasta que las viejas creencias no tienen oxígeno para sobrevivir. No le ruegues al subconsciente para cambiar. Lo mandas. No deseas mejores pensamientos, los instalas con fuerza, con ritmo, con precisión. Déjame preguntarte, ¿qué palabras te dices a ti mismo cuando nadie te ve? Esa es tu realidad. ¿Dices que no estoy listo? Entonces tu subconsciente responde, entendido, no estás listo. ¿Dices tengo miedo de fallar? Entonces tu subconsciente dice, entendido, evitemos riesgos. ¿Dices y si esto sale mal? Entonces tu subconsciente te prepara para fracasar. Y te asegura que te perderás lo que podría salir bien. Debes hablar con un nuevo lenguaje ahora. Debes decir, soy valiente. Ejecuto con valentía. Yo guío mis pensamientos, ellos no me guían. Yo soy el arquitecto de mi creencia. Tú hablas estas verdades. Las escribes a diario con tinta. Las declaras en voz alta. Ni una sola vez, ni dos veces, pero hasta que formen un surco tan profundo en tu subconsciente que ya no haya espacio para que el miedo se instale en él. Así es como transformé mi vida. Así es como cada hombre que estudié, Edison, Carnegie, Lincoln, Schwab, Ford, reformuló el suyo. ¿Crees que Edison creó la bombilla con número de pensamiento positivo? La creó programando su creencia tan profundamente que 10.000 fracasos no podrían tocarla. Cada experimento fallido no fue una señal para abandonar, fue una señal para continuar. ¿Por qué? Porque el pensamiento dominante en su mente era que el resultado es inevitable, solo necesito persistir. ¿Y cómo mantuvo ese pensamiento? Repitiéndolo, visualizándolo y entrenando a su subconsciente para verlo como si ya lo hubiera hecho. Debes hacer lo mismo. Déjame enseñarte el método sencillo pero pocas veces seguido con la disciplina requerida. Cada mañana al despertar,
Antes de que el mundo reclame tu atención, debes hablar en voz alta tu objetivo principal, tu creencia, tu identidad y tu mando intrépido. Debes repetirlo con convicción. Estoy concentrado. Soy poderoso. Actúo sin dudar. Mis decisiones son definitivas. Mi misión es clara. Mi identidad es segura. No espero que el mundo la confirme. Yo me confirmo. Entonces por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente se ablanda y el subconsciente es más vulnerable, lo dices una y otra vez. No hasta que estés cansado pero hasta que hayas cambiado. Esta práctica no es opcional. No es para los débiles. Es para el hombre que desea volverse irreconocible. Para resurgir de las cenizas del miedo y la forma de su vida, como arcilla en sus propias manos. El hombre que domina la autosugestión puede eliminar el miedo tan completamente de su sistema que la vacilación se vuelve inevitablemente antinatural. Su mente ya no busca escape, busca ejecución. Su cuerpo ya no responde a la duda, responde al mandato. Sus palabras ya no reflejan confusión, reflejan certeza. Esta es la clave, mi amigo. Si quieres volverte valiente, primero debes entrenar tu voz interna para que hable como si ya lo fueras. Y el subconsciente, fiel sirviente que es, obedecerá. Siempre lo hace. Siempre lo ha hecho. ¿Qué le estás dando de comer? La fe es el fundamento de todo poder. Y no me refiero a la fe en la religión ni en el destino. Eso puede consolar a un hombre. Hablo de la fe práctica, la que se construye como un puente entre tu pensamiento y su resultado. La fe en este sentido no es mística, sino estructural. Es la creencia en fuerzas invisibles, no porque seas ingenuo, sino porque entiendes cómo funciona la mente. Cuando un hombre cree en su misión con tal intensidad que ningún revés puede desviarlo, que el hombre se vuelve peligroso para el miedo a sí mismo. Ahora entienda que esta fe no es un regalo. No se entrega a un hombre al nacer. No está reservada para los afortunados, el fuerte o el privilegiado. No tienes fe, es una disciplina. Se construye ladrillo a ladrillo. Usted establece sus bases al decidir quién es usted, por qué está aquí y qué quiere construir antes de que se acabe su tiempo. Y luego reforzará esa base con repetición, con acción y con propósito que no se inmuta bajo presión. Te mostraré lo que quiero decir a través de la vida de Andrew Carnegie, el hombre que se convirtió en el industrial más rico de la historia de Estados Unidos. No empezó con dinero. No heredó un imperio. Empezó en una oficina de telégrafos, apenas más que un niño. Pero lo que poseía incluso entonces era un inquebrantable sentido de propósito. Carnegie sabía que su ascenso no sería inmediato, pero creía más allá de la lógica. Cada pequeña oportunidad, cada día de esfuerzo, lo estaba preparando para el momento en que su propósito definido se encontraría con una oportunidad masiva. Y cuando esa oportunidad vino, no dudó. Estaba listo. Su fe ya había construido los caminos. Este es el poder de la precisión de propósito. Cuando eliges un objetivo y quemas todos los demás puentes, el universo mismo comienza a organizarse a tu alrededor. La duda muere en presencia del enfoque. Y el miedo no puede vivir dentro de un hombre que sabe por qué está vivo. La mayoría de los hombres se dejan llevar. Cambian su objetivo con las estaciones. Una semana desean libertad, la siguiente comodidad, la siguiente aplausos. Pero el hombre de su propósito es que no se desvíe, sino que esté fijo como una brújula que no se mueve ante los vientos. Se despierta cada día no para reaccionar, sino para ejecutar. Ahora mire a Abraham Lincoln. Su presidencia se forjó en el fuego de la división, del país dividido en dos. Aliados vacilantes, enemigos se alzaban. Y aún así, Lincoln se mantuvo fiel a su misión. Su propósito era la unión. Su fe estaba en la libertad.
No sabía cuánto duraría la guerra. No sabía cuánto se reduciría el costo. Pero decidió desde el principio que el resultado final no era negociable. Que Estados Unidos no caería. Y la esclavitud no sobreviviría. Y él caminó con esa creencia todos los días, incluso cuando las probabilidades decían lo contrario. ¿Qué propósito tiene? Fortalece la espalda de un hombre en la tormenta. Le proporciona la fuerza y la capacidad de permanecer de pie cuando otros se arrodillan, de hablar cuando otros guardan silencio, de actuar cuando otros esperan permiso. Y no te equivoques, ahora debes decidir tu propósito. No una lista de objetivos, no un sueño, no una fantasía garabateada con entusiasmo, sino una sola frase escrita en el fuego que se vuelve el eje de tu existencia. ¿Qué construirás? ¿Quién te convertirás? ¿Qué resultado te negarás a dejar sin hacer? Escríbelo. Dilo. Memorízalo. Haz que sea lo último que digas antes de dormir y lo primero que digas al hablar en el silencio del amanecer. Así es como Charles M. Schwab se elevó a través de las filas del imperio de Carnegie. No era el técnico más brillante, pero era el más decisivo, el más motivado por un propósito. Mientras otros se estremecieron y esperaron, Schwab actuó. No se involucró. No se achicó. Dio más de lo que se le pedía. Dirigió equipos no por mando, sino a través de la certeza. Y esa certeza venía de la fe en la misión. Una fe que infectó a cada hombre que trabajó bajo su mando. Debes construir esa misma energía. Debes llevar tu creencia, no en susurros, sino en movimiento. Debes aparecer cuando nadie aplaude. Persistir cuando nadie ve. Construye cuando el marcador dice que estás perdiendo. Porque la fe no se construye con facilidad. Se forja en la resistencia. Se hace real no por la comodidad, sino por la ejecución continua cuando el miedo silba en tu oído. Y aquí está la verdad final de esta sección. No puedes fingir fe. No puedes actuar a tu manera para creer. Debes ganarlo a través de decisiones tomadas en silencio, a través de rituales que exigen excelencia, a través de un discurso que refleje claridad, aun cuando el camino esté nublado. Esto y el miedo se vuelve irrelevante. Puede que llame, pero no responderás. Estarás demasiado ocupado ejecutando. Entender que esta indecisión es el suelo fértil en el que el miedo crece. Con cada vacilación que permites, con cada pregunta que dejas sin respuesta, cada silencio que quizás te susurras a ti mismo, es una grieta por la que puede entrar la duda. El miedo no comienza con el fracaso. Comienza con la negativa a elegir. Un hombre que no puede decidir es un hombre que no puede levantarse. Es un barco sin timón, a merced de cada corriente, cada opinión, cada cambio en el viento. Su energía se dispersa. Su voluntad es diluida. Espera. Y mientras espera, su futuro le es robado un día a la vez. Pero el hombre que decide con firmeza finalmente se convierte en algo completamente diferente. Déjame contarte sobre Henry Ford. Cuando se propuso construir un coche para el hombre común, fue recibido con risas por sus propios ingenieros, que llamaron a su visión imposible. La idea de un motor de 8 cilindros en un solo bloque no se puede hacer, dijeron. ¿Y qué dijo Ford? Produzcalo de todos modos. Ni una sola vez, ni 2 veces, pero cada vez que regresaron con un fracaso, los envió de regreso con el mismo mando, produzcalo de todos modos. Eso no es optimismo. Eso no es creencia ciega. Es el poder de la decisión. Una decisión tan firme que dobla la realidad para que coincida. Y ese motor fue construido no por casualidad, sino por orden. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que decidiste con esa firmeza? La mayoría de los hombres no bailan en torno al compromiso. Intentan, pero no queman el puente.
Entretienen un objetivo mientras mantienen en secreto una puerta abierta para escapar. Y mientras esa puerta existe, el miedo tiene un lugar donde vivir. Debes entender, esta decisión no se trata de tener razón todo el tiempo. Se trata de estar comprometido. De tomar una decisión con plena fe te llevará más lejos que 1000 vacilaciones inteligentes. ¿Por qué? Porque el universo favorece el movimiento. Y la indecisión retrasa ese movimiento. Déjame hablar claro. Los hombres más exitosos que estudié, Ford, Edison, Carnegie, Schwab, todos compartían esto en común. Cuando tomaban una decisión, se movían. Y cuando se movían, no miraban atrás. Thomas Edison intentó más de 10.000 veces inventar la luz eléctrica. 10.000 decisiones para volver a intentarlo. 10.000 actos deliberados de movimiento ante la incertidumbre. Cada decisión no era pequeña. Cada una era una herida infligida a la duda. Edison no le preguntó al público si se podía hacer. Él decidió. Y luego actuó hasta que el mundo no tuvo más opción que creer lo que él ya había decidido. La decisión aceptada es un acto de creación. Crea impulso. Crea claridad. Crea identidad. Y aquí está la ley espiritual detrás de esto. Un hombre que decide quién es y vive de acuerdo a esa decisión se vuelve inmune al miedo. Puede que todavía sienta miedo, pero este no puede guiarlo porque ya ha elegido. Y esa elección se convierte en una fortaleza. Charles M. Schwab se levantó, una vez más, no por debate incesante, sino tomando decisiones con rapidez y respaldándolas. Carnegie confió en Schwab no porque fuera el más técnico, sino porque se movía. Mientras otros hablaban, Schwab actuaba. Mientras otros planeaban, Schwab producía. Así que pregunto, ¿qué decisión has dejado sin decidir? ¿Qué verdad has pospuesto? ¿Qué versión de ti mismo te has negado a reclamar plenamente? Porque la indecisión no es inofensiva. Es la muerte lenta del destino. Y el miedo lo usa como bisturí, cortando tu potencial, una vacilación a la vez. Di esto conmigo ahora en voz alta, donde sea que estés. Yo decido rápido. Me muevo sin disculparme. No me retracto. Mi palabra es final. Porque confío en el hombre que lo dice. Deja que estas palabras se graben en tu mente. Las dices a menudo porque cada vez que repites esa identidad, reemplazas la versión de ti mismo que esperaba con la que lidera. Déjame ser aún más directo. Cada vez que dudas, le enseñas a tu subconsciente a cuestionarte. Cada vez que te demoras, le susurras a tu mente, mi voluntad no es confiable. Pero cada vez que decides y actúas, entrenas a tu subconsciente para decir, este hombre quiere decir lo que dice. Y ese entrenamiento es cómo se desarrolla el autocontrol. Es construido. Para que desde este momento en adelante, ya no seas un hombre que espera. Eres un hombre que elige. Incluso cuando no está claro. Incluso cuando es incierto. Incluso cuando la multitud vacile. Tú eliges. Porque eres el arquitecto de tu vida. Y el constructor no pide permiso a los ladrillos, los pone de todos modos. El hombre que quiera ser valiente debe primero entender que el miedo no es un evento, es un hábito. No es algo que simplemente aparece cuando las condiciones son malas, es un patrón que nace de la repetición, instalado a través de años de pensamiento indiscutible. Y, como con cualquier hábito, puede ser recableado si está dispuesto a aplicar una mayor repetición en la dirección de la fuerza. Examinemos qué repetición realmente significa. No la repetición sin sentido de tareas, sino la impresión deliberada de una nueva identidad a través del uso disciplinado diario del pensamiento. Esta fue la piedra angular de mi enseñanza. Y la llamé por muchos nombres: autosugestión, definición de propósito y, lo más importante,
control del pensamiento. Pero permítanos no hablemos en abstracciones. Déjenme mostrarles cómo esto opera en las mentes de los hombres más grandes que he estudiado. Andrew Carnegie, el hombre cuya sabiduría sentó la base de todo el trabajo de mi vida, no surgió de una familia adinerada. Nació en la lucha, en el silencio, en lo que el mundo llamaría desventaja. Pero Carnegie comprendió algo que muy pocos captan. Una vez que la mente se fija en un objetivo definido, comenzará a atraer hacia sí todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de ese objetivo. Y así, cada mañana, dijo en voz alta su objetivo. Y repitió el hombre que había decidido ser. Se volvió tan fuerte que las paredes de su mente ya no permitieron la entrada de dudas. Carnegie diría, no estoy construyendo una fortuna, estoy construyendo un hombre que la merece. ¿Entiendes esa distinción? No dices afirmaciones para sentirte mejor. No las dices para impresionar a los demás. Las dices a ellos porque tu subconsciente cree lo que más oye. Y por eso debes alimentarlo con poder hasta que ya no reconoce el miedo como una opción. Ahora considere a Thomas Edison. Una vez dije, nunca he fracasado, simplemente encontré 10.000 formas que no funcionan. No fue simplemente una declaración inteligente, sino un ritual del pensamiento. Edison no tenía que entretenerse con el fracaso porque había ensayado el éxito con tanta frecuencia en su mente que el fracaso no podía encontrar asidero. Se despertaba cada día, sin importar los resultados del día anterior, y entraba a su laboratorio con la certeza de que algo se estaba formando, aunque el resto del mundo aún no pudiera verlo. Ese es el hábito del pensamiento. Te pide instalar una creencia tan profundamente grabada en tu identidad que el miedo no pueda vivir en tu sistema. No porque no lo sientas, sino porque tus pensamientos dominantes no dejan espacio para que crezca. Déjame ofrecerte la herramienta de repetición. Es la mano que cincela la mente. Y no solo repetición de palabras, sino repetición de comportamiento, repetición de postura, repetición de disciplina. Hasta que los viejos patrones se rompen bajo el peso de los nuevos. Les aconsejé a mis lectores, y les aconsejo a ustedes ahora, para comenzar cada mañana con lo siguiente: una declaración clara por escrito de su objetivo definido, una declaración vocal de que apuntan con emoción, un momento de visualización viéndose a sí mismo como el hombre que ya ha logrado ese propósito, y por fin, un voto silencioso: no me inmuto. No me doblo. No albergo el miedo. Estos 4 actos, realizados en consonancia con la fe y la emoción, comenzarán a reestructurar tu mente subconsciente. Se formarán nuevos surcos en tu pensamiento. Y esos surcos se convertirán en los caminos de tu mente. Y una vez que los caminos están pavimentados, tus pensamientos comienzan a recorrerlos por defecto. Esto es lo que le pasó a Henry Ford. No era el hombre más educado que jamás haya existido. No era el más elocuente. Pero tenía un sistema, una fábrica mental, por así decirlo. Produjo certeza. Cuando se le preguntó cómo resolvería un problema demasiado complejo para él, dijo: yo no necesito saber la respuesta. Puedo evocarla en mi mente o en mi equipo experto. Requiero la creencia de que la solución ya existe lo suficiente. ¿Ves lo que eso significa? Ya había eliminado el miedo de la ecuación. Porque en su mente, el fracaso no tenía ningún lugar. No temía a lo desconocido. Simplemente asumía que la claridad llegaría. Y lo hizo una y otra vez. Así que ahora te pregunto, ¿qué ensayas cada día? Cuando nadie te mira, cuando el mundo está en silencio, ¿qué haces? ¿Qué palabras te susurras a ti mismo? Si esas palabras están llenas de dudas, te estás programando para fallar. Si esas palabras están empapadas de miedo, estás construyendo una identidad de vacilación. Y si esas palabras son descuidadas, dispersas o reactivas, entonces tu vida será la misma.
Así que yo te instruyo ahora. Toma el control de las palabras. Crea un guión que sea digno del hombre en el que deseas convertirte. Y dilo. Di en voz alta todos los días, repetidamente. Y di, estoy tranquilo en la incertidumbre. Estoy firme en la presión. Soy decisivo en la duda. No temo el resultado, yo lo moldeo. Esas líneas se convierten en tu armadura. Y si al principio te parecen extrañas, bien. Es la señal de que estás instalando una nueva identidad. Dilas otra vez. Dilas hasta que se vuelvan naturales. Háblalos hasta que se vuelvan naturales. Recuerda, tu miedo actual no es el resultado de este momento. Es el resultado de cada momento que vino antes. De cada pensamiento que no desafiaste. De cada creencia que aceptaste sin probarla. Pero hoy, eso cambia. De hoy en adelante, hablarás como un hombre que no negocia con miedo. Caminarás como un hombre que ordena su propia mente. Repetirás poder hasta que el poder se convierta en tu ritmo. Y el viejo miedo no tendrá más remedio que morir. Ahora pasemos a la siguiente parte y exploremos qué sucede cuando toda tu vida se basa en este nuevo sistema interno. ¿Deberíamos? Una vez que un hombre ha comenzado el proceso de reprogramación de su mente a través de la repetición, debe dar el siguiente paso, quizás aún más crítico. Y esto es para proteger el entorno de sus pensamientos. Déjame decirlo claramente, no hay pensamiento seguro si tu entorno está desprotegido. El miedo es como un ladrón en la noche. Entra silenciosamente. Y la mayoría de las veces, no entra a través de tu propia mente. Entra a través de las palabras, dudas y energías de los demás. Descubrí esta verdad en mis primeras conversaciones con Andrew Carnegie. Me dijo, si pones una mente débil en compañía de una más fuerte, una se levantará o se retirará y se pudrirá. Pero si las mentes más fuertes no están alineadas, el resultado es confusión, no elevación. A partir de esa afirmación, comencé a estudiar no solo los hábitos de los grandes hombres, sino también los entornos que construyeron a su alrededor. Déjenme darles ejemplos para que puedan entender con claridad. ¿Por qué Henry Ford, una vez ridiculizado y burlado por su creencia en el automóvil común, fue a menudo cuestionado? ¿Cómo seguiste adelante cuando los periódicos, los financieros e incluso tus propios hombres empezaron a dudar de ti? La respuesta fue profunda, porque no los invité a mi mente. Ford entendió un principio que debes entender ahora. Acepta como ley que la mente es terreno sagrado. Y no todas las voces merecen entrada. Se rodeó solo de aquellos que podían agregar valor a la visión. Y cuando surgía la duda, como siempre ocurre, no volvía a la conversación, sino a la introspección, a la soledad. No discutió. Ejecutó. Igual que Thomas Edison. Aunque era un hombre colaboracionista, era despiadado en la selección de quienes entraban en su círculo. No toleraba nada de burlarse de sus experimentos. No permitió que el cinismo entrara en los laboratorios donde se encontraban sus sueños. Porque sabía que un comentario sarcástico, un comentario inoportuno, una duda, podría arruinar horas de esfuerzo concentrado. Porque la mente subconsciente, aunque poderosa, también es profundamente impresionable. Puedes alimentarla con poder toda la mañana a través de la afirmación y la repetición. Pero si luego entras en una sala de chismes, sarcasmo y baja ambición, contaminas la atmósfera de la mente. Nos lleva de nuevo a Charles M. Schwab, un hombre que construyó estructuras de acero, imperios, y contaba con la lealtad de industrias enteras. Una vez me dijo que la decisión más importante que toma un hombre cada día no importa lo que hará, sino a quien escuchará. Schwab se rodeó a sí mismo con claridad. No solo inteligencia, no solo habilidad, sino claridad. No quería formar parte de las quejas del mundo.
No le interesaban las voces que predecían el fracaso. Si un hombre no podía hablar con fe, Schwab no te escucharía. Ahora debes preguntarte, ¿quién se te ha permitido demasiado acceso a tu subconsciente? ¿De quién es la voz que escuchas cuando el miedo habla? ¿Es la tuya o la de alguien más? ¿El fantasma de un padre que dudó de ti? ¿Un amigo que fracasó y ahora se burla del éxito? ¿Un maestro que susurró mediocridad en tu espíritu? Debes volverte despiadado en esta evaluación. No cruel, sino decisivo. Esta es la disciplina mental requerida para la grandeza. Filtra tus influencias tan cuidadosamente como protegerías tus riquezas. Porque verdaderamente, tu atención es tu mayor moneda. ¿Dejarías monedas de oro esparcidas en una calle pública? ¿Por qué dejarías tus pensamientos abiertos a cualquiera que tenga una opinión? Hay hombres que te drenan la creencia con cada frase. Hay voces que suenan razonables pero esconden veneno. Se burlan de la ambición. Adoran la comodidad. Disfrazan el miedo de lógica. Y llaman a tu visión poco realista. Estos no son asesores. Son saboteadores. Y deben ser eliminados de tu círculo mental. Déjame mostrarte cómo hacer esto. Audita tus conversaciones. ¿Quién te eleva? ¿Quién refuerza la nueva identidad que estás construyendo? ¿Quién hace que surjan dudas, incluso sutilmente? Protege tu silencio antes de comenzar tu día. Pasa tiempo en completo control de pensamientos. Habla tu guión. Ensaya tus afirmaciones. Y no dejes que ninguna voz entre hasta que tu mente, tu armadura, esté sellada. Niégate a explicar tu misión. Cuanto más expliques, más debilitarás tu certeza interna. Habla tus objetivos solo a aquellos que pueden ayudar a construirlos. Al resto, ofrece silencio. Crea un ritual de alineación cada noche. Regresa a la visión y reconecta con tu propósito definido. Revisa tus acciones. Reconstruye la creencia de que el mundo trató de erosionar. Esto no es arrogancia, es egocentrismo con comando. Recordar a Abraham Lincoln. Aunque conocido por su bondad, también era un hombre de silencio. No desperdició palabras. No defendió cada decisión. Tomó una quietud que desconcertó a sus críticos. Porque no provenía del ego, sino de la claridad mental. Esa claridad es ahora tu objetivo. Y comienza con el reconocimiento de que tu mente debe ser tratada como una fortaleza, no un pasillo. Deja que esta sea tu regla, si no agudizan mi creencia, no tienen acceso a ello. Ahora, digan esto en voz alta. No permito que el miedo entre en mi círculo. Mi subconsciente es sagrado. Y lo protejo con precisión. Mi mente, mi atmósfera, es pura, poderosa y alineada. Di estas verdades hasta que ya no las escuches como defensas, sino como estándares. Y cuando vives según esos estándares, el miedo comienza a asfixiarse. Pierde a sus aliados. Pierde sus puntos de entrada. Pierde el coro de voces que una vez utilizó para debilitar tu columna. Porque ahora tu mente está limpia. Ahora tu creencia está sellada. Ahora tu enfoque está sellado. Y tu fortaleza interior ya no puede ser violada. Pasemos a la siguiente parte, donde aprenderás a pasar a la acción sin dudar ante el enemigo final del miedo, el movimiento. ¿Debemos? Hay una verdad tan antigua como el tiempo, y, sin embargo, tan urgente como la respiración misma. El miedo no puede existir en presencia de una acción decisiva. Mientras muchos hombres intentan pensar para salir del miedo, los constructores, los productores, los titanes de la industria, conocen el miedo más profundo. No se puede razonar con el miedo a la ley. Solo se puede superar. Déjame decirte algo.
Andrew Carnegie una vez me reveló en un momento privado de sorprendente claridad que dijo, la mejor manera de destruir el miedo es actúa tan rápido que no tiene tiempo para hablar. Esto, que descubrí más tarde, es el hilo que se teje en cada historia de grandeza que he escrito sobre el movimiento decisivo frente a la incertidumbre. Tomemos a Henry Ford como ejemplo. Cuando otros dudaban, él construyó. Cuando otros debatían la viabilidad, él construyó líneas de montaje. Cuando los expertos dijeron que no se podía hacer, él actuó como si ya hubiera sucedido. Ford no era inmune al miedo. Ningún hombre lo es. Pero había aprendido un secreto que la mayoría de los hombres nunca entienden. No esperas a que desaparezca el miedo. Te mueves a pesar de él. Y aquí está el porqué: el miedo se alimenta de la inactividad. Se reproduce en la quietud. Se multiplica el retraso. Cada vez que esperas, cada vez que dudas, le das a un miedo oportunidad de susurrar su veneno. Pero cuando te mueves, incluso torpemente, incluso imperfectamente, le cortas el oxígeno. Le silencias la voz. Le enseñas esto a tu subconsciente. Lección innegable: yo dirijo, y el miedo me sigue. Hagamos una pausa aquí y reflexionemos sobre el caso de Thomas Edison. No era un hombre de contemplación interminable. Era un hombre de iteración sin fin. Cuando le preguntaron por sus miles de fracasos en la creación de la bombilla, no lloró o se arrepintió. Respondió: no he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Ahora bien, ¿por qué un hombre vería el fracaso como información? Porque nunca se detuvo. Moviéndose. En el momento en que un enfoque falló, actuó de nuevo. Ese movimiento que lo impulsó hacia adelante evitó que el miedo se anidara en su mente. Quizás te preguntes cómo aplico esto a mi propia vida. Déjame darte un patrón. No esperes a sentirte listo. Lee eso nuevamente. La preparación es un subproducto del movimiento. No es un requisito previo para ello. El hombre que espera el coraje nunca lo recibe. El coraje llega en movimiento, no en el silencio. Acorta el espacio entre la idea y la acción. Cuando tu mente ofrece una respuesta audaz, pensar, hablar, escribir, construir, alcanzar, debes actuar en instantes. Cuanto más esperes, más fuerte se hace el miedo. Mide solo tu integridad para actuar. No es el resultado. ¿Te moviste? ¿Ejecutaste? Entonces ganaste. Por cada acción, se trata de un voto contra la vacilación y un paso hacia la identidad. Charles M. Schwab vivió según esta misma ley. Su ascenso en el imperio de Carnegie no se debió solo al conocimiento, sino a la velocidad de ejecución. Mientras otros debatían, Schwab decidió. Mientras otros planeaban, Schwab actuó. Y por esa oportunidad lo buscó. Hay un ritmo hacia la grandeza, y ese ritmo es movimiento. Déjame darte una idea. Por el contrario, el hombre promedio duda. Imagina el rechazo. Y visualiza la derrota. Busca la perfección antes de empezar. Y al hacerlo, alimenta el mismo miedo que quiere matar. Pero el constructor, comienza. Entiende que el movimiento crea claridad. Un paso adelante abre caminos que la quietud nunca revelará. Sabe que el progreso no nace solo del pensamiento, sino de la fusión del pensamiento y la acción. Y esto, mi amigo, es por lo que tantos hombres permanecen en ciclos de mediocridad. Porque se niegan a moverse. Porque tienen miedo. Ahora debo decirles esto: no habrá transformación sin incomodidad. El miedo no se va educadamente. No retrocede al sonido de tus planes. Se retira al sonido de tus pasos. Cuando te mueves en la dirección de tu apunta, sin importar la resistencia interna.
Este es el camino forjado por Abraham Lincoln en las horas más oscuras de la guerra civil, cuando la nación se dividió y sangre derramada. No permitió que el miedo lo congelara. Actuó. Habló. Escribió. La proclamación no se hizo porque tuviera confianza en el resultado, sino porque la misión exigía acción. Y ese es el estándar que ahora debes aceptar. Deja que tu misión se vuelva más fuerte que tu vacilación. Deja que tu propósito se eleve por encima de tu pausa. Deja que tu identidad como constructor silencia cada susurro de duda. Porque la acción no es solo lo que haces. Es en quien te conviertes. Cada vez que te mueves, le enseñas a tu subconsciente que yo soy el tipo de hombre que actúa. Cada vez que das un paso adelante, incluso cuando no estás seguro, te reconectas con tu creencia. Cada vez que ejecutas, incluso sin pruebas, emites un voto por la identidad que buscas. Déjame dejarte con esta verdad. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Pero no puedes sentirte sin miedo hasta que lo hagas. Ahora te digo, levántate. Actúa. Muévete. No porque sea fácil, sino porque tu yo futuro ya es. Esperando al otro lado del movimiento. Y cuando lo conozcas, te darás cuenta. El miedo nunca fue el obstáculo, la inacción. Ahora procedamos al principio maestro que gobierna cada victoria y hace permanente lo que la acción comienza. Con certeza de propósito. Todo hombre que se ha elevado por encima del miedo, que ha conquistado la duda, que ha mirado a lo desconocido a los ojos y se movió de todos modos, lo hizo por una cosa. Él sabía exactamente lo que quería. Tenía lo que yo llamo precisión de propósito. Ahora, permítame hablarle claramente, como lo haría con mi propio hijo. El hombre que está inseguro, que no tiene un objetivo principal, que flota entre opciones, que cambian de dirección con cada ráfaga de opinión, que el hombre nunca llegará a ser sin miedo. Porque el miedo ama la confusión. Y prospera en la vida de un hombre sin rumbo. Crece en las grietas de la ambigüedad. Pero el hombre que decide, el hombre que elige un único objetivo y lo apoya con toda la energía de su ser, se vuelve peligroso para el miedo. ¿Por qué? Porque el propósito da dolor, significado. Da contexto a los reveses. Le da al miedo un rival más poderoso que sí mismo. Permítanme ilustrarlo con uno de los ejemplos más claros de la historia estadounidense, Henry Ford. No aspiraba vagamente al éxito. Decidió poner a cada hombre al volante de un automóvil. Y no dejó que nadie lo intentara. No hay contratiempos. No hay burlas. No hay barreras técnicas. No hay tormentas financieras que lo dejen indeciso. Cuando otros rió, construyó. Cuando otros dudaron, simplificó. Su precisión de propósito ardió tan brillantemente que encendió una industria. Déjame decirte que este vado no venció el miedo por la fuerza. Lo derroté al reemplazarlo con el enfoque. Andrew Carnegie, otro titán cuya mente estudié más profundamente de lo que la mayoría de los hombres sabían. Creía tan firmemente en el poder del propósito que exigía que cada hombre bajo su liderazgo lo declarara. Dijo, muéstrame un hombre con un propósito claro, y te mostraré a un hombre a quien el fracaso no puede derrotar. Carnegie creía que toda debilidad, toda indecisión, todo miedo, provenía de una raíz, una mente dividida. Eligió a Charles M. Schwab como presidente de US Steel, no. Schwab no era un genio de nacimiento. No solo por su energía, sino por su claridad. Pero expresó su misión con tal confianza que otros hombres lo siguieron. Su precisión de propósito lo hizo magnético. ¿Y qué hay de Abraham Lincoln? ¿Supones que el hombre se enfrentó a una nación fracturada, emitió la proclamación de emancipación y condujo a través de la guerra sin número de miedo? No. Conocía el miedo. Pero también conocía su propósito.
Y era más sagrado que su seguridad. Él no estaba tratando de resolverlo. Él no estaba buscando opciones. Él había tomado la decisión final de que la unión perduraría. Y que la causa de la libertad no sería silenciada. La decisión le dio coraje. Le dio resolución. Y lo hizo inmune a la parálisis que trae el miedo. Ahora te pregunto, querido oyente, ¿has decidido? ¿Has elegido un propósito tan profundamente, tan completamente que te ancla en cada tormenta? Porque hasta que no lo hagas, siempre serás presa del miedo. Siempre estarás tentado a dejarlo. Siempre necesitarás más motivación, más inspiración, más recordatorios. Pero cuando decides verdaderamente, finalmente y sin disculpas, algo milagroso te sucede. Dejas de preguntar ¿puedo hacer esto? Y empiezas a decir, esto se hará. Ya no debates tus opciones. Como el camino está fijado. Ya no te rindes ante la resistencia. Porque la misión no es abierta a la negociación. Te daré una orden ahora. Y te insto a que la tomes en serio. Escribe tu objetivo principal. No un deseo. No una esperanza vaga. Un estado de objetivo preciso y definido. Dilo claramente, con confianza y sin disculparte, en voz alta cada mañana. Grábalo en tu memoria. Lo ensaya con sentimiento. Porque la mente subconsciente no sigue medias decisiones. Obedece solo a las claras y repetidas. Y no cometas el error de crear una lista de objetivos. Elige uno. Un objetivo. Una misión. Un deseo dominante al que todas las demás acciones se doblan. Eso es lo que hace a un hombre formidable. Eso es lo que hace temer. Retírate. No puedes temer las opiniones de los demás cuando tu energía se consume en la búsqueda. No puedes quedar paralizado por el y si. Cuando hayas declarado esto es lo que será. Déjame dejarte con esta historia. Cuando Edison estaba trabajando en la bombilla, un periodista le preguntó después de sus muchos fracasos, «Señor Edison, ¿alguna vez ha considerado rendirse?» Respondió, «Joven, he decidido crear esta luz. Y ahora simplemente estoy eliminando los caminos que no conducen a ella». Eso es precisión de propósito. Es la muerte de la duda. Es la raíz de todo poder. Es el fundamento sobre el que se asienta el hombre intrépido. Se queda de pie. Mientras el hombre incierto se hunde. Así que te pregunto de nuevo, ¿has decidido? Si no, decide ahora. Porque hasta que lo hagas, cada paso adelante estará acompañado de vacilación. Y la indecisión es aliada del miedo. Pero una vez que decides, comenzarás a moverte como un hombre con fuego en sus ojos. Y el miedo ya no reconocerá tu rostro. Vamos a profundizar aún más ahora en la fuerza que refuerza este propósito y le da perdurabilidad a la vida. Permítanos ahora entrar en el corazón de la mente subconsciente a través del ritual sagrado de autosugestión. ¿Debemos proceder? Ahora que has declarado tu propósito, debes reforzarlo hasta que se vuelva más fuerte que cada duda, cada distracción, cada susurro de miedo que una vez gobernó tu vida. Y ese refuerzo llega a través de la llave maestra de la mente, la autosugestión. Puede preguntarle al señor Hill qué es la autosugestión. Permítame responderle lo más claramente posible. Puede ser el acto de alimentar a la mente subconsciente con una nueva realidad a través de la repetición y la emoción, hasta que la realidad se vuelve identidad. Ya ves, amigo, tu subconsciente no acepta verdad. Acepta la repetición. No sigue la lógica, sigue la dominancia. Palabras que repites. Y ya sea en voz alta o en el pensamiento, ya sea con creencia o con sarcasmo, te están construyendo línea por línea, día a día, palabra por palabra. Por eso debo implorarles que repitan este discurso diariamente. No una vez. No cuando te conviene.
no cuando te sientes inspirado. Cada mañana, cada noche. Hasta que la voz que escuchas en tu interior ya no sea la voz del miedo, sino la voz de la convicción. Porque el enemigo del progreso no es fracaso. El enemigo es el olvido. Y lo que no repitas, lo olvidarás. Lo que no ensayes, no te convertirás en. Déjame recordarte que Henry Ford no repitió la debilidad. Repitió creencia. Dijo la famosa frase, tanto si crees que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. Eso no fue un dicho inteligente, que era programación mental. No dejaba espacio para la duda. Solo habló de posibilidad. Y porque lo repitió, su mente lo aceptó. Y porque su mente lo aceptó, el mundo siguió su pensamiento. Thomas Edison no esperó a que la multitud creyera en su visión. Él creyó primero. Y lo dijo en el silencio, en el vacío, en las habitaciones oscuras del fracaso. Y esa creencia, repetida 10.000 veces, eventualmente dio luz al mundo. Ahora déjame hablarte lo más claramente posible. Si no programas tu mente, el mundo lo hará. Y el mundo no instalará fuerza. Instalará el miedo. Te alimentará la duda. Te enseñará límites. Y si lo permites, si simplemente te dejas llevar, te convertirás en una copia de tu entorno, no en un maestro del mismo. De tu destino. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes repetir lo que pretendes llegar a ser. Debes hablarte a ti mismo como un comandante habla a su ejército, con fuerza, con claridad y con firmeza. Cada mañana, levántate y declara, no tengo miedo. Actúo sin vacilación. Todo está funcionando a mi favor. Y me muevo como tal. No di estas palabras como un hombre que espera. Dilas como un hombre que decide. No susurres. No se disculpen. Háblenles con presencia. Porque la mente subconsciente no escucha el volumen de tu voz, sino la convicción en tu tono. Es por eso que Andrew Carnegie exigió que sus hombres recitaran sus objetivos en voz alta cada día. Sabía que la repetición no era un truco. Era el método. No necesitabas otro discurso. Necesitas este discurso una y otra vez hasta que se convierta en tu voz. Y no lo trates como un mensaje para hoy. Es un ritual para toda la vida. Graba estas palabras en tu espíritu. No ruego, miedo, para irme. Lo reemplazo con fe. No tardo la acción. Hablo. Me muevo. Me convierto. Si empiezas cada mañana con esto, antes de que el mundo te ponga las manos encima, si terminas cada noche con esto, antes de que el sueño encierra tus pensamientos en un lugar, entonces la identidad del poder se grabará en sí misma en ti. El hombre que eras, el hombre que dudó, que se encogió, que dudó, que lo haría, desaparecerá. Y en su lugar, un hombre que camina en silencio pero mueve el mundo. Eso no es teoría. No es fantasía. Esa es la ley. La ley del control mental. No sobre los demás, sino sobre uno mismo. No pases a la siguiente idea. No persigas otra voz. No diluyas esta instrucción. Repite este discurso hasta que cada hueso de tu cuerpo lo crea. Hasta que tus acciones lo obedezcan. Hasta que tu postura comienza a reflejarlo sin esfuerzo, sin recordatorio. Esto no es una sugerencia. Esto es autosugestión. Y si lo honras, y con disciplina y fuego, llegará un día, y no dentro de mucho tiempo, cuando el hombre que una vez fue temía que todo ya no fuera reconocible. ¿Deberíamos seguir adelante? Pasemos ahora al siguiente enemigo que debemos afrontar, la opinión de los demás. Continuemos. Llega un momento en la vida de cada hombre en que debe elegir, ¿vivirá según su propia visión o por las opiniones de la multitud? Para la mayoría, esa elección nunca se hace.
Se dejan llevar. Ellos postergan. Retrasan su destino en favor de la aprobación. Y al hacerlo así, sentencian su grandeza al silencio. Dejadme hablaros ahora con toda la fuerza. El miedo a las opiniones de los demás es un ladrón. Te roba no solo la paz, sino el poder. No es inofensivo. No es cortés. Es veneno disfrazado de prendas de aceptación social. Debes tomar una decisión firme. La opinión de la multitud nunca superará la voz de mi propio propósito. Demasiados hombres esperan permiso. Retrasan su llamado hasta que su vecino esté de acuerdo. Reducen su voz para adaptarse a las pequeñas mentes que los rodean. Y al hacerlo, intercambian su derecho de nacimiento por pertenencia. Pero ningún hombre que haya moldeado el mundo fue aceptado por él. Primero lo fue Abraham Lincoln. ¿Esperar aplausos antes de emitir su proclamación de emancipación? No. Que era burlado, condenado, odiado por muchos. Pero siguió adelante. No porque fuera popular, sino como era correcto. Thomas Edison. ¿Hizo una encuesta antes de seguir con sus inventos? No. Sus críticos lo llamaron loco, un fracaso, un soñador. Pero no le importó. ¿Por qué? Porque no miró a las masas en busca de dirección. Miraba hacia adentro. Y Henry Ford. Cuando el mundo decía que el auto era un juguete, una novedad, una idea tonta, lo construyó de todos modos. Confió en su visión más que en temer su risa. Ese es el tipo de hombre en el que debes convertirte. Uno que no consulta a la multitud antes de dar su siguiente paso. Un hombre que no explica cada uno de sus movimientos a los que no ha construido nada. Un hombre que no tiembla ante la burla, sino que se vuelve más agudo. Entiende esto. La multitud nunca te entenderá. Que no es de ellos rol. Su rol es observar. Tu rol es construir. Y en el momento que confundes los dos, en el momento en que dejas que las opiniones de hombres ociosos moldeen tus acciones, pierdes tu ventaja. Déjame decirte algo que pocos admitirán. La mayoría de las personas cuyas opiniones temes no están pensando en ti en absoluto. Están demasiado ocupados luchando contra sus propios demonios. Demasiado envueltos en sus propias inseguridades. Demasiado dispersos para dirigir incluso sus propias vidas. Y, sin embargo, estas son las voces que permiten dirigir la suya. No. Que termina ahora. Desde ahora en adelante, debes crear distancia entre tu misión y su incomprensión. No por odio, sino por claridad. No estás aquí para ser comprendido, estás aquí para convertirte en alguien que es innegable. El crítico no construye estatuas. El cínico no escribe historia. El chismoso no deja legado. Pero el hombre que se mueve en silencio, quien camina con convicción, quien construye sin mendigar aplausos, se convierte en fuerza. Repite esto para ti hasta que se convierta en ley. Sus opiniones no son mis instrucciones. Sus dudas no son mi modelo. No se requiere su aprobación. Solo mi compromiso. Esto no es arrogancia. Esto es alineación. Y cuando estás alineado con propósito, las voces que una vez te aterrorizaron comienzan a sonar como ruido de fondo. Pierden su control. Porque has encontrado algo más fuerte, la verdad dentro de ti. Te digo ahora que no hay nada más rápido. La mejor manera de matar el miedo es dejar de vivir según las expectativas de los temerosos. Cuando se burlan de ti, sigue construyendo. Cuando dudan de ti, quédate callado. Cuando preguntan quién crees que eres, respondes con acción. Eres el hombre que se dirige a sí mismo. Eres el hombre que camina hacia adelante sin dar explicaciones. Eres el hombre que ha quemado el puente hacia la validación externa. Dilo en voz alta.
No vivo para sus aplausos. Vivo para mi propósito. No espero aprobación, actúo por decisión. No temo a la multitud. La multitud teme mi claridad. Deja que ese sea tu escudo la próxima vez que sientas el aguijón del juicio. Deja que esa sea tu espada la próxima vez que el miedo a la crítica te suba al pecho. Porque el hombre que teme a la opinión pierde el destino. Pero el hombre que mata ese miedo, camina con una presencia que silencia las habitaciones sin pronunciar una palabra. Continuemos. Hablemos ahora de una fuerza mayor que la lógica, mayor que una fuerza mayor que el talento, una fuerza que construye imperios del polvo, levanta a los hombres de la oscuridad y afirma la mano del constructor cuando aúllan los vientos del fracaso. Esa fuerza es la fe. No la fe como el mundo hace mal uso de él, no del optimismo ciego ni de las ilusiones, sino de la fe. Lo que hablo se gana, forjado, instalado a través de la repetición, a través de la disciplina, a través del ensayo diario de la creencia, mucho antes de que lleguen los resultados. La fe es el arma que mata el miedo, no con emoción, pero con certeza. Entiendo que este miedo no puede sobrevivir en presencia de fe verdadera. Y digo verdadera porque el tipo de fe que se doblega bajo presión no es fe en absoluto, es ilusión. Debes forjar una fe tan fuerte y arraigada que ninguna cantidad de oscuridad puede derrocarlo. ¿Y cómo se forja tal cosa? A través de la repetición con emoción. Alimentando la mente subconsciente diariamente con las palabras, mandan afirmaciones hasta que empieza a obedecer. Cada mañana debes decir tu identidad en voz alta. Cada noche debes ensayar el hombre en el que te estás convirtiendo. Y cada vez que el miedo intente hablar, debes interrumpirlo con certeza. Déjame contarte una historia. Cuando Thomas Edison estaba trabajando en la invención de la bombilla, le pidieron, después de cientos de fracasos, si sentía que había perdido el tiempo. Respondió no con frustración, sino con fe. No he fallado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionarán. No los llamó fracasos. No cuestionó su camino. Porque la invención ya existía en su mente. Y él tenía fe en que pronto existiría en el mundo. Así es como se debe vivir. No necesitas ver la prueba antes de actuar. Actúas porque el resultado ya es real para ti. Henry Ford dijo una vez, ya sea que pienses que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Esta no era una frase inteligente, era una declaración de la ley universal, la creencia de un hombre es la semilla de sus resultados. Él acepta en lo más profundo de su mente que se convierte en ley en el mundo material. ¿Qué estás aceptando? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué estás ensayando cuando nadie te está mirando y el mundo está en silencio? Porque es ahí donde se forma la fe. No en público, ni en aplausos, sino en privado y en soledad, en los primeros días. Ora, donde tus palabras resuenan contra las paredes y se hunden lentamente en tu ser. Esto no es misticismo. Esto es psicología. Esta es la ciencia del auto. Sugestión que expuse en las páginas de Piensa y hágase rico. Y que he presenciado en las vidas de cada hombre que conozco. ¿Alguna vez estudió Andrew Carnegie? No se convirtió en un titán de la riqueza por accidente. Ensayó su fe en sí mismo. Expresó sus objetivos en voz alta. Alimentó su subconsciente con propósito hasta que cada célula de su cuerpo se movió al unísono hacia él. No esperó a que el mundo creyera en él. Él creyó primero. Y el mundo no tuvo más opción que seguirte. Debes hacer lo mismo. Digo en voz alta, creo en mi propósito, incluso antes de que aparezcan los resultados. Alimento mi mente con poder hasta que olvide la debilidad. Me muevo con fe, no porque yo me siento listo, pero porque lo he decidido así. Este es el ritmo de un hombre que se vuelve inquebrantable. Esta es la disciplina que mata el miedo.
Porque la repetición con sentimiento crea identidad. Y la identidad prevalece sobre la emoción. Debes instalar la creencia tan profundamente y con tanta frecuencia que el miedo no tiene espacio para respirar. Y cuando la duda se cuela, como lo hará contigo, no discutas con él, no razones, simplemente regresa al guión. Repito que es la disciplina más poderosa que un hombre puede poseer. No solo para sentirse fuerte, pero repetir fuerza hasta que se convierta en su naturaleza. Así, cada mañana, te despiertas y ensayas el futuro. No casualmente, ni por entretenimiento. Con fuego, con convicción, con repetición que hace que el suelo debajo de ti lo crea también. Dices, no tengo miedo. Estoy enfocado. Me estoy convirtiendo en el hombre que no puede ser quebrantado. Y si lo repites con suficiente emoción y con suficiente frecuencia, tu mente lo aceptará. Y una vez que tu mente lo acepta, el mundo comenzará a reflejarlo. Esa es la ley de la fe. Así es como muere el miedo. Así es como un hombre se vuelve peligroso en silencio. Déjame seguir adelante ahora. Adentrémonos en una de las verdades más vitales que un hombre debe jamás aprender, el vínculo entre el miedo y la indecisión. Comprenda esto con cada fibra de tu ser. Se alimenta del miedo, no de la vacilación, sino de la duda del mundo exterior, sino de la confusión interna de un hombre que no ha tomado una decisión. Cuanto más se demore, más el miedo a la habitación tiene que crecer. Pero cuando decides por completo, finalmente y sin disculpas, el miedo muere instantáneamente. La decisión es el gran eliminador. Aclara la niebla. Silencia las voces. Expulsa el miedo de las cámaras de tu mente. Y el fracaso en decidir es el comienzo de la deriva. Lo he dicho antes, y lo vuelvo a decir ahora con más urgencia. La deriva es el destructor silencioso de todos los sueños. Un hombre puede sobrevivir al dolor. Puede soportar el fracaso. Pero será destruido por la deriva, el tranquilo deslizamiento diario hacia la mediocridad que comienza en el momento en que se niega a tomar una decisión firme. Déjame. Te lo doy claramente. Si no estás decidiendo, estás a la deriva. Y si estás a la deriva, no eres libre. Eres una marioneta del miedo. Prisionera de la influencia externa. Una hoja que se mueve al viento. Sacudido por la emoción, la opinión y las circunstancias. Ahora escucha atentamente. Cada hombre que he estudiado, cada titán de la industria, cada gigante de la historia, todos ellos compartían un rasgo en común: decisión. No imprudencia. No prisa. Sino claridad. Decisiones finales tranquilas, tomadas rápidamente y rara vez revertidas. Permítanme recordarles a Henry Ford. Cuando se propuso crear un automóvil para el hombre común, no pidió permiso. No buscó aprobación de los escépticos. Ni debatir interminablemente con sus compañeros. Tomó una decisión. Y el mundo ajustó. Sus propios ingenieros le dijeron que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Ford los miró a los ojos y dijo: construyanlo de todos modos. Y no lo hicieron porque de repente se hizo posible, sino porque su decisión dejó no hay lugar para la retirada. Charles M. Schwab confió en Andrew Carnegie para dirigir el imperio del acero. Surgió no gracias a un genio técnico, sino a una decisión inquebrantable. En momentos de presión, cuando otros dudaban o buscaban escapar de la responsabilidad, Schwab dio un paso al frente. Actuó. Dirigió. Y Carnegie construyó toda su fortuna sobre una sola cosa: definición de propósito. Un propósito tan claro y plenamente aceptado que cada acción alineado con él. Cada decisión apuntaba a él. No había deriva. Solo dirección. Contrasta con el hombre promedio. Él duda. Piensa demasiado.
y espera a sentir. Él retrasa las decisiones hasta que las circunstancias sean perfectas, lo cual nunca ocurre. Y en la demora, surge el miedo. La duda de raíz crece. El impulso muere. No dejes que esto te pase a ti. Un hombre no puede darse el lujo de vivir tal vez. Un hombre debe elegir. Y en el momento en que elige, una fuerza despierta en su interior. Una fuerza que dice, esto es lo que soy ahora. Y no hay vuelta atrás. Dilo en voz alta. Yo decido rápido. Cambio lentamente, solo cuando los hechos lo exigen. Actúo sin demora. No me dejo llevar. Me muevo con determinación. Quemó el puente detrás de mí. Quemar el puente no es poesía. Es estrategia. Siempre y cuando deja un camino de retirada, el miedo susurrará en la oscuridad. Siempre puedes volver atrás. Pero una vez que lo decidas, una vez que cortes la cuerda, cierras la puerta y quitas la salida, desbloqueas el poder que solo la claridad puede dar. Déjame compartir contigo lo que aprendí a través de años de investigación y conversaciones con las mentes más poderosas de la Tierra. El miedo no puede dominar a un hombre que ha tomado una decisión. Puede llamar, puede susurrar, pero no puede entrar. Porque la decisión ha cerrado las puertas. Debes vivir esto cada mañana. Ensaya tu identidad todos los días. Comprométete nuevamente con tu misión. No dejes que la emoción dicte tus pasos. Deja que la decisión los dicte. Y cuando llegue el sentimiento, la vacilación, la voz del viejo yo, el miedo al fracaso, interrumpirlo. Decirlo con certeza, ya lo he decidido. No retrocedo. No albergo miedo disfrazado de lógica. Y luego te mueves. Haces lo que dijiste que harías sin demora. Porque cada vez que sigues adelante, cada vez que te mueves sin dudar, construyes una columna de acero en tu interior. Tú mismo te volverás inquebrantable. Y pronto, el mundo no cuestionará tu certeza. La respetará. Así que déjame. ¿Qué decisiones estás todavía evitando? ¿Qué puentes debes quemar? ¿Qué debes comprometerte completamente con la dirección, sin dejar que la deriva regrese? Ahora, decide. Profundamente. Y a partir de este momento, deja que tus decisiones avancen más rápido de lo que tu miedo siempre podría. Así es como se elimina el miedo. No esperando. No con esperanza. No escondiéndote. Sino decidiendo. Y caminando con fuego hacia el hombre que has conquistado. Ya te declaraste ser. Ahora, a medida que nos acercamos cada vez más al final de este discurso, el miedo ya no es bienvenido en tu casa. Te ha robado durante largo tiempo. Te ha susurrado dudas. Sembró dudas en tus convicciones. Y retrasó al hombre para el que naciste. Conviértete. Pero hoy termina. No perteneces al miedo. No eres su marioneta. No eres promedio. No eres ordinario. No eres otro hombre que va a la deriva por la vida, esperando que las cosas mejoren. Eres el constructor del pensamiento. El comandante de la acción. El maestro de decisiones. Y desde hoy en adelante, no actuarás como si. Actuarás porque ya es. No estás esperando fuerza, la estás instalando diariamente, cada hora, con cada palabra, cada repetición, cada declaración silenciosa que dices cuando el mundo no está mirando. Deja que la vieja voz muera. La voz que cuestionó. La voz que dudó. La voz que esperó el momento perfecto. Ya no es tuya. Tu nueva voz no tiene espacio para el miedo. Camina con calma. Habla con claridad. Y se mueve con convicción. Y cuando surge resistencia, como lo hará, no lo harás. Repetirás.
Porque la repetición es como los hombres se forjan en el fuego. Porque la repetición es la constructora de la identidad. Y este discurso, lo que acabas de decir, absorberse no es entretenimiento. Es tu plano. Es tu arquitectura de la creencia. Es que es la estructura a la que regresas diariamente hasta que tu mente subconsciente lo sabe. No hay otro ritmo que la certeza. Que debes volver a este mensaje una y otra vez. Y otra vez. No una vez. No cuando te sientas débil. No cuando sea conveniente. Sino cada vez. Por la mañana. Cada vez que el mundo se siente pesado. Cada vez que el viejo yo intenta abrirse camino de nuevo. Toca este discurso en voz alta. Dice sus líneas. Camina su energía. Hasta que el miedo no es simplemente silenciado, pero olvidado. Hasta que el hombre que has estado fingiendo ser muere silenciosamente en la noche. Y el hombre que habla con fe se levanta. Dilo ahora. El miedo ya no vive aquí. No pido permiso, me muevo con poder. No repito el miedo, repito la fuerza hasta que se vuelva mi naturaleza. Esto es la última palabra. No porque el trabajo haya terminado, sino porque el tuyo es justo. Comenzando ahora. Ve andando con fuego. Muévete con disciplina. Vive como el hombre que el miedo no puede tocar. Porque ese hombre ya está. Deja que se pregunten qué cambió. Déjales sentir tu silencio antes de hablar. Déjales ser testigos de en que se convierte la creencia forjada en la repetición. Tú ya no eres. Ya no eres un hombre a merced del miedo. Eres el arquitecto. Eres el fuego. Son el comando. Y ahora caminas como si estuviera hecho.